Bueno, voy a explicar la justificación interna y externa de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso de la Ley Soto, analizada desde la teoría del juez Hércules, propuesta por Ronald Dworkin. En este caso, se origina cuando se cuestiona la Ley 3204, conocida como la Ley Soto, que impedía el reingreso a la Policía Nacional del Perú de los efectivos que habían sido dados de baja por medidas disciplinarias, incluso si después eran absueltos por el Poder Judicial. El demandante argumenta que esta norma vulnera sus derechos al trabajo, a la igualdad y al debido proceso, porque trata igual a los culpables y a los inocentes. En la justificación interna tenemos que, desde el punto de vista interno, el tribunal aplicó el test de proporcionalidad, evaluando tres aspectos: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Primero, concluyó que la norma era idónea porque buscaba mantener la disciplina dentro de la institución policial. En segundo, tenemos que determinó que era necesaria, ya que no había otra medida menos lesiva que lograr el mismo objetivo. Y tercero, se consideró que era proporcional porque el interés público de preservar la imagen institucional de la policía justificaba la restricción al derecho individual. Por eso, en este caso, el tribunal declaró constitucional la ley Soto, señalando que el Congreso tenía la potestad de fijar estas reglas. Sin embargo, bajo la teoría del juez Hércules, se sostiene que el juez no debe limitarse a aplicar las normas de forma técnica, sino buscar una mejor interpretación, eh, tanto moral y coherente. El tribunal en este caso actuó como un juez positivista, centrado solo en la legalidad formal. Un juez, el juez Hércules habría ido más allá al texto legal. Se habría preguntado si era justo negar el reingreso incluso a quienes fueron absueltos, porque eso afecta la dignidad, la igualdad de la persona en este caso. Por eso podemos decir que la justificación interna fue correcta en lo técnico, pero moralmente insuficiente, ya que se priorizó la disciplina institucional sobre la justicia individual. En la justificación externa tenemos que, en cuanto al tribunal, defendió la ley argumentando que era necesaria para mantener la confianza ciudadana y la autoridad de la Policía Nacional en un contexto de crisis institucional, se podría decir. Sin embargo, desde la visión dorquiniana, esta justificación es débil, puesto que se apoya en una moral institucional centrada en proteger la imagen de la institución, dejando de lado los principios morales de derecho, como la justicia, la igualdad y la equidad. El juez Hércules, en cambio, habría aplicado una moral política, es decir, una interpretación que buscaría la justicia colectiva sin sancionar los derechos individuales. Así, si una persona fue absuelta judicialmente, mantenerle una sanción permanente que resulta contrario a la dignidad humana. Eh, Además, habría considerado los principios del derecho internacional de los derechos humanos, como el Convenio 158 del OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que exige que toda restricción a un derecho fundamental sea proporcional y razonable. En conclusión, podemos decir que, bajo la teoría del juez Hércules, esta sentencia tiene una justificación interna eh, formalmente correcta, puesto que la justificación externa eh, carece de debilidad en términos morales. El tribunal actuó como un juez legalista, aplicando la norma tal cual, sin integrar principios superiores de la Constitución. Eh, Como mencioné antes, el verdadero juez, bueno, juez Hércules habría buscado una interpretación más justa que equilibre la disciplina institucional con la dignidad y los derechos de la persona inocente. Por eso podemos mencionar o decir que esta sentencia es legalmente válida, pero moralmente incompleta. Eh, o se podría decir, pues, que no alcanza la coherencia integral que el doctor Dorfink considera esencial para lograr la verdadera justicia constitucional.
Interpretación de la ley. Respecto a la demanda presentada, el debate jurídico era cómo se debía interpretar la ley sobre el matrimonio civil frente al caso de un matrimonio de personas del mismo sexo. En una interpretación literal, cabe recalcar que el artículo 234 del Código Civil, el cual al ser leído de esta manera, la ley peruana no contempla esta estructura de matrimonio en personas del mismo sexo. Aparte, los jueces constitucionales no pueden crear figuras jurídicas no previstas, quedando esto a manos del legislador. En el supuesto reconocimiento de este matrimonio se estaría dando una reforma legislativa, por lo que en interpretativa del juez Hércules se tendría que no limitar a la literalidad e interpretar el sistema jurídico tomando en cuenta los valores constitucionales, contexto social y así resolver estos casos complicados. Por otro lado, el TC ha dicho que no le corresponde crear figuras jurídicas al juez o redefinir la institución del matrimonio, dada también en el artículo 5 de la Constitución, así que la normativa peruana impone un límite al juez ideal desde su marco constitucional, quedando así a aplicar el enfoque hermenéutico, principios constitucionales, igualdad, dignidad, para interpretar así y ser compatible la figura de matrimonio en personas del mismo sexo. Eso sería el enfoque ideal desde la jurisprudencia similar sería el caso de Ugarteche versus Reniec, en donde el TC resalta que el matrimonio del mismo sexo chocaba con la noción de matrimonio contenida en el Código Civil. En 2019 el Poder Judicial también en Cont versus Reniec reconoce el matrimonio de una persona de peruanos realizada en el extranjero. No obstante, el Tribunal Constitucional ha sido claro en varios fallos diciendo que en Perú no existe hasta ahora un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo y que por ello ciertas demandas de inscripciones han sido declaradas improcedentes. Gracias. Como argumentación de la defensa técnica, la defensa pide que se acepte que el caso prescribió y se cierre, argumentando que el tiempo para juzgar ya pasó. Basándose en el artículo 80 del Código Penal, la prescripción ordinaria es de 6 años y en el artículo 83 la extienden a 9 años con interrupciones. Por otro lado, la ley 3175.1 del año 2023 pausa esto con un año máximo y la ley 32.604 del 2024 lo considera razonable. El TC respalda este límite diciendo que procesos eternos violan el derecho a un juicio rápido para actos del 2014, sumando 9 más 10 más un año igual a sería 10 años, prescribiendo el 7 de julio del año 2024. Asimismo, priorizando los derechos del acusado. Como argumento de la defensa, el caso Tejada Mera dio órdenes en junio y julio del 2014. Monzón Ceballos gestionó cartas y un convenio y Salazar Mudo firmó el mismo convenio. La defensa usa estas fechas para afirmar que el plazo se agotó, enfocándose en el derecho genérico sin considerar el daño patrimonial. Por otro lado, el argumento del Ministerio Público nos dice que el fiscal rechaza la prescripción argumentando que la ley 28.117 del año 2013 y la ley 30.650 del 2017 duplican el plazo a 12 años por afectar el patrimonio estatal debido a irregularidades con recursos públicos, beneficiando a Waterhaven la sentencia 2379 del año 2022. Como detalle del Ministerio Público, critican a la ley 31.75.1 por ser inconstitucional en corrupción, prefiriendo suspensiones indefinidas. Con duplicidad, el plazo sería 12 más 1 igual a 13 años, extendiéndolo hasta el 2027. Además, no aplica la pausa priorizando la lucha anticorrupción. El argumento del actor civil, que vendría a ser el Estado, también rechaza la prescripción alineándose con la duplicidad por daño patrimonial, argumentando que hay perjuicio extrapatrimonial basándose en el artículo 12 del Código Procesal Penal y de la pasación 11 del año 2021, y que la responsabilidad civil sigue activa, justificando un proceso continuo. Como conclusión de esos argumentos, la defensa busca cerrar el caso por prescripción en el año 2024, apoyada en leyes recientes y en el TC. El Ministerio Público y el Estado defienden un plazo mayor hasta el 2027, por daño al Estado, respaldados por fallos constitucionales. El debate gira en torno al equilibrio entre derechos individuales y interés público. Gracias.
Ya. Bueno, en el punto 4 se trata sobre la influencia de la ética y la moral. Como se sabe, en el caso ya analizado, aplicar literalmente la prescripción habría significado favorecer la impunidad de los actos presuntamente cometidos por los altos funcionarios públicos corruptos, lo que vulneraría el principio de la justicia material y el deber moral del Estado, que es proteger los intereses colectivos. El juez, desde una perspectiva ética, debería considerar 3 puntos. 1. La función pública implica un compromiso con la honestidad y la transparencia. 2. La sociedad demanda sanción efectiva a la corrupción, en tanto afecta el desarrollo institucional y la confianza ciudadana. 3. La justicia no puede disociarse de la moral pública, pues ello deslegitimaría el sistema jurídico. En tal sentido, la decisión judicial debería sostenerse en una ética de la responsabilidad institucional, garantizando que el derecho sirva como medio de protección del bien común y no como una herramienta para evadir la justicia. En el punto 5 tenemos el contexto y factores externos. El análisis integral del caso exige también considerar los factores externos que influyen en la decisión judicial. El contexto peruano se garantiza por una crisis institucional derivativa de casos reiterados de corrupción en la administración pública. Como se sabe, en el Perú hay muchos casos de corrupción de administración pública, ya sea de los congresistas, alcaldes, gobernadores, etc., ¿no? Lo que genera un reclamo social por mayor transparencia y sanción en los funcionarios infractores. Desde la óptima del juez Hércules, se debe asumir que su decisión no solo resuelve un conflicto individual, sino que contribuye a la construcción moral de derecho y a la confianza en el sistema judicial. Por ello, la interpretación que privilegia la lucha contra la impunidad y la perversión del patrimonio estatal representa la alternativa que mejor se alinea con los principios de integridad, justicia y equidad que sustentan la orden constitucional. Esos son todos los puntos de acuerdo a la sentencia accionada de nuestro grupo. Gracias.